El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús a un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, en tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, en la vida todo pasa. Las cosas materiales, el dinero, el poder, el prestigio, la salud, la belleza, la juventud. Todo pasa, todo es efímero, todo es temporal. Solamente hay algo que es eterno y ese es Dios. Hoy en el Evangelio se nos presenta cómo Marta y María, hermanas de Lázaro, reciben a Jesús a su casa. Y cómo Marta, preocupada por atender bien a Jesús, seguramente estaba haciendo la comida, preparando la mesa, se descuida de lo más importante y motivo y razón de su preocupación, se desocupa de Jesús mismo. Y por otro lado vemos a esta María que, dejando todo, precisamente antes de atender a Jesús, se pone a escucharlo, lo atiende a Él personalmente. Esto es bien importante en la vida porque, hermanos, todas las cosas y todas las criaturas fueron creadas para que nos sirvieran a nosotros y para que nosotros, usándolas adecuadamente, pudiéramos servir y atender al único importante, Cristo, Dios. Hoy la palabra de Dios es central. Hay que atender a Dios, que es lo principal. En la vida va a haber siempre preocupaciones, en la vida siempre va a haber problemas. En la vida muchas veces, al buscar, podemos perder esa jerarquía, ese orden. Y podemos hacer un lado a Dios. Hoy Jesús nos recuerda: solamente una cosa es la necesaria. Y aquellos que escojan a Dios, nadie les va a quitar esa herencia eterna que Dios nos da. Pero ojo, eso no quiere decir que Dios quiere hijos flojos, mediocres y pobres. No, hermanos. Hay a veces la gente que dice: no, Dios me va a dar, Dios me va a proveer, sí. Pero decían nuestros abuelos: a Dios rogando y con el mazo dando. Hoy el Evangelio nos dice: la oración sin acción es estéril. Es decir, si nosotros oramos, tenemos que activarnos, hacer. No nos van a caer las cosas del cielo. Y por otra parte, nos recuerda que la acción, el hacer, sin oración, sin poner en las manos de Dios, es vacío. Pidámosle hoy al Señor que nos conceda la gracia de nunca dejarlo a Él a un lado. Hacerlo como decían nuestros abuelos, nuestros padres: primeramente Dios. Si Dios quiere, si Dios nos deja, si Dios nos presta vida, porque eso refleja nuestra confianza en Dios, que lo ponemos siempre en el primer lugar. Que así sea. Nos ponemos en pie, hacemos nuestra profesión de fe. Hermanos, les pregunto: ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Dios y Señor, que nació de María la Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados,
en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Hermanos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Pongamos, hermanos, en la mesa del altar todas nuestras intenciones, todo lo que traemos en el corazón como ofrenda a Dios. Sentados, cantamos.